Mi nombre es Claudio Sosa y vengo a contar mi historia. ¿Dónde nace y se cría Claudio Sosa? Bueno, Claudio Sosa nace en la ciudad de New York City, en la ciudad de Manhattan, en el 1974. ¿Naciste en Manhattan? ¿Naciste aquí entonces? Correctamente. ¿Mucha gente sabía esto o es la primera vez que Algunos tú lo saben, no todos. Yo siempre he mantenido eso así como que nací en la República Dominicana, pero realmente nací en New York. Ok. Claudio, ¿cómo fue aquella vivencia en ese New York de los 70 y pico? Bueno, ¿qué te puedo decir? Era muy jovencito, un bebé, 2 años y medio. Mi abuelo viene y me recoge y me lleva hacia la República Dominicana. Salimos con la familia y nos fuimos hacia allá. Y luego empieza la historia mía de vida en la República Dominicana. Y en ese momento yo empiezo a criarme. Mi abuela mía y mi madre son adventistas. Cuando me estoy criando, estudio en un colegio adventista desde pequeño. Luego me pasan al Politécnico Loyola, ¿Dónde fuiste a la República Dominicana? la ciudad de San Cristóbal. Cuando llego allá, pequeño, claro. Luego que cumplo a los 4 años creo que comienzo el pre-kinder en el Colegio Adventista San Cristóbal. Ahí estuve por bastante tiempo. Luego de ahí paso al Politécnico Loyola. Duro en el Politécnico Loyola unos años y luego que estoy ahí pues me regresan al Colegio Adventista, al bachillerato. Paso 2 años de bachillerato en el Colegio Adventista, luego me muevo hacia el Más Enrique Ureña. Y ahí continuamos. Esa es más o menos mi historia de vivencia de estudio. ¿Todo fue ahí en San Cristóbal? ¿Tuviste alguna experiencia de estudios en alta casa de estudio como la universidad o algo? Bueno, sí, claro. Luego de ahí yo me voy a la universidad. Empiezo estudiando en AP. Me introduzco en AP, duro ahí más o menos los primeros semestres de mi carrera en administración de empresas. Y luego de ahí, cuando nace la Universidad del Caribe, pues empecé a estudiar el último año de la carrera en la Universidad del Caribe. Y cuando termino ahí, pues... Esa vida que llevaste ahí, ¿cómo era la San Cristóbal, esa San Cristóbal de los 70, 80? ¿Cómo era esa ciudad? Bueno, era una ciudad no muy poblada en aquella época. No era tan poblada, no era tan... habían bastante actividades. Era un pueblo muy enérgico, mucho aprender de nuestro pueblo. Y acuérdate que San Cristóbal siempre ha sido una ciudad de inmigrantes. De todas las partes del país, San Cristóbal siempre ha recibido a todos los pueblos del país porque es lo más cómodo hacia la capital. Estamos bien cerquita, pues, y más económicamente, más barato los pagos de vivienda. Y de eso entonces, creo que en aquella época no era tan difícil San Cristóbal. Era una ciudad muy confortable. ¿Cómo se acerca ese joven Claudio a esas acciones humanitarias a través de lo que ya todos conocemos, que perteneciste por mucho tiempo a lo que se conoce como defensa civil? ¿Cómo fue aquel encuentro? ¿Por qué te llama la atención esa parte? ¿Por qué me llama la atención? Muy bonito, muy interesante. Pues mi hoja de vida comienza en el Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista. Yo participaba desde muy niño en lo que eran los entrenamientos, aprender a hacer nudos, a hacer camilla, a cómo curar o tratar a un
paciente en sus primeros auxilios. Se nos enseñaban todas esas cosas porque la iglesia adventista tenía un departamento que era de soporte y ayuda para todas las instituciones de emergencia a nivel local, nacional e internacional. Y siempre me encantó porque desde niño era una persona que siempre observaba y veía, como te digo, esas películas, esas series de asuntos de rescate y cosas así. Y siempre cuando estaba sentado en la galería o arriba, me subía al techo de la casa, me ponía a observar y yo decía que yo tenía que ser alguien que pudiera colaborar, aportar y servir a la comunidad. Y de ahí me fui echando poco a poco, aprendí mucho, luego que en la iglesia adventista paso del conquistador, pues entro lo que son los cadetes médicos adventistas. No sé si te darás cuenta o llegaste a escuchar en aquella época lo que eran los cadetes adventistas. Sí, no sé. Y a esas personas me veía lo que hacían, le daban mérito, le daban lo que se llamaban los rangos a nivel de pequeños colores, pequeñas insignias que te iban colocando en diferentes posiciones. Y me fascinaba. Cuando entro defensa civil, yo también, en ese momento, para que tenga la idea, también paso a ser parte de los bomberos de una manera muy, muy especial, porque entro como para conocer el coronel Suero, gran amigo de mi padre, igual que Pedro García, uno de mis mentores, que fueron ellos dos, los dos fueron mis mentores en ese momento. Me pasan a la institución a conocerla. Yo empiezo a mirar, empiezo a tomar algunas prácticas que ellos están dando, me empieza a gustar, empiezo a entender que aquí hay algo interesante para mí, que creo que me va a gustar y creo que me va a fascinar. Pues logro empezar a aprender. Luego me tengo que dirigir a Puerto Rico, que en la defensa civil ni los bomberos nunca en San Cristóbal nadie sabía mi originalidad. Que yo era neoyorquino, era un estadounidense, pero radicado en la República Dominicana desde niño. Yo nunca a nadie le toqué ese tema de dónde yo era. Yo siempre decía que era de San Cristóbal. Yo me identificaba de esa manera porque fue lo que mi abuelo siempre nos enseñó. Él siempre decía, mantenga su disciplina moral y respeto a los demás. No tiene que insinuar ser mejor que el otro, ni pasar a tomar ciertos estatus innecesarios. Pues cuando yo entro a los bomberos y a la defensa civil, se presenta un viaje de vacaciones a Puerto Rico. Pues, entiendas el caso, ya yo estoy dentro como voluntario de la defensa civil, me dirijo a Puerto Rico. Y me voy hacia allá y empiezo a tomar cursos que dan en la defensa civil de Puerto Rico. Aprovecho que esa semana que llego, mi tío me dice, me contaron que te has puesto ahora en asuntos de defensa civil. Dice, mira, aquí yo te puedo llevar allá. Y yo le dije, mira, llévame que yo quiero conocer, yo quiero aprender, quiero saber más. Entro allá, precisamente iba a empezar un curso, me acuerdo al día siguiente, y yo le digo al entrenador que si es posible que yo pueda entrar, que yo ando de visita, pero que esa semana o semana y media que tengo de vacaciones, las quiero aprovechar ahí. ¿De qué año estamos hablando? 83, 84, por ahí, más o menos, 83, 84, me acuerdo yo. Jovencito, yo era un baby, yo era un bebé en ese momento, pero enérgicamente tenía un fuego de aprendizaje y de conocimiento que no paraba. Yo era muy exigente conmigo mismo. Yo siempre decía que yo tenía que aprender y saber más para poder ayudar y para poder enseñar.
que lo que yo aprendiera fuera del país ayudaba a mi pueblo y ayudaba a mi personal de la defensa civil y bomberos en lo que fuese. Pues me dieron la oportunidad, esa semana estuve ahí, me acuerdo, me la pasé, inclusive dormimos en el búnker de la defensa civil. Me dijeron que tenía que quedarme ahí porque los entrenamientos eran intensos en rescate básico, y yo le dije, pues claro, yo lo hago. Y mi tío me dijo, seguro, no va a querer salir que te lleve. Y yo, yo estoy en el lugar perfecto, le dije. Ahí aprendí, cogí conocimiento y fui aprendiendo, fui conociendo. Luego me conocí con un gran líder, Luis Islán. Luis Islán, nos hicimos muy grandes amigos. Él me siguió los pasos, me siguió preparando, me siguió invitando y entrenándome. Y siempre estábamos en comunicación. ¿Cuáles fueron las capacitaciones que tomaste en esas vacaciones ahí? En esas vacaciones hice simplemente rescate básico. Hice rescate básico, luego de eso regresé, hice estricación, rescate con estricación. Hicimos luego rescate vertical. Fueron uno detrás de otro. Luis Islán me apoyó muchísimo. Siempre que venía un entrenamiento me llamaba y me decía, fíjate que hay tal cosa, ¿tú quieres subir? ¿Vas a venir o no? Y yo le decía, sí, ponme en la lista. Y entonces yo hablaba con mi abuelo, le decía, fíjese que se presentó tal cosa y voy a aprovechar la semana que estamos libres de vacaciones de la escuela para irme. Y él me decía, bueno, si eso es lo que usted quiere, váyase. Como siempre decimos, eso era dinero. Dinero tras dinero. De propio peculio. Sí, no. Eso no era la defensa civil que No, ni defensa civil, ni cuerpo de bomberos, ninguna institución, lamentablemente en aquellos momentos de la vida, en esos 80 y 90, no se percibía dinero para capacitar a nadie. Comúnmente lo que se conseguía era que nos daban la colaboración del entrenamiento, alojamiento y alimentación fuera del país. Pero eso lo hacía Puerto Rico. Conseguía a través de la gobernación Puerto Rico y de los departamentos de emergencia. Ellos nos suplían esa parte, pero los pasajes tenían que ser costeados por los voluntarios. Y lo que hacíamos, bueno, cuando ya me estoy saltando un poquito arriba. Sí. En esa parte, pues, yo te puedo decir que no. Todo el tiempo fue costeado por mi bolsillo. ¿Cuándo ya Claudio Sosa pasa los límites de lo que... vamos primero, ¿quién era el director de la Defensa Civil para la época? El director para la Defensa Civil de la época de la provincia de San Cristóbal, que era mi pueblo, es mi pueblo, era Pedro García. Pedro García es uno de mis mentores en aquel momento, al igual que el coronel Suero, porque yo desvergaba entre las dos instituciones. Yo estaba un tiempecito allí, iba a aprender, iba a practicar con los bomberos y trabajaba con la defensa civil a nivel voluntariado y me fascinaba porque me mantenía inscrito en las dos instituciones que más me gustaban y también luego entro a Cruz Roja. ¿Quién era el director de la Cruz Roja? Cuando ya yo entro a Cruz Roja, el director en esos momentos era el queridísimo hermano y amigo mío, JM. Señor. Diga el apellido también, por favor. Merete. Con doble T. Ese gran líder. Tremenda persona. Empezamos, él me dijo, tú tienes que ser parte de esta institución. Yo le dije, yo seguro que sí. No hay problema. Pues, volviendo un poquito atrás, cuando ya yo voy en mis capacitaciones y aprendiendo cada día más y introduciendo mi vida dentro de lo que es el ámbito de emergencia, el director Pedro García y el director ejecutivo a nivel nacional era Eugenio Cabral. Sí, pero todavía estamos en San Cristóbal. Oh, sí, claro. Todavía estamos en San Cristóbal.
Había muchos jóvenes en estas instituciones voluntariamente. Cantidades. No puedo denegarlo, había muchos voluntarios, pero muchos. Dame un número. San Cristóbal contaba con 1.500 voluntarios. Entre todas las instituciones. No, solo la Defensa Civil tenía casi, a nivel de toda la provincia completa, casi 1.000 y algo. Voluntariado. ¿Y la Cruz Roja, como estuviste también ahí? También más de 500 a 700 voluntarios. ¿Y de los bomberos? No, eran bastante. Bomberos en aquella época, es que era algo que era por amor. No había un interés económico. El que entraba a estas instituciones entraba porque nacía de su corazón y nacía de sus deseos. Brindar, aprender y dar servicio. No le importaba un sueldo, no le importaba cuánto era, sino era simple y llanamente que les encantaba estar en ese ámbito. De correr, de ir a las emergencias, era la adrenalina más hermosa y más especial en aquel momento. ¿Era algo arriesgado para la época? Bastante. Bastante, porque en los puntos de análisis que hoy día uno analiza, ¿qué puedo decirte? Basado a cómo yo trabajé y me preparé en Puerto Rico en muchas de las áreas y hice bastantes cursos de adiestramiento y administración para emergencia, yo veía muchas deficiencias a nivel de seguridad en cuanto a nosotros en la República Dominicana. Pero éramos personas que arriesgábamos nuestra vida y dábamos lo mejor, y muchas veces yo decía, nos libramos de morir de esta, porque nos metíamos en ciertos lugares de peligro que no medíamos el peligro, simplemente accionábamos a rescatar o salvar la vida, y se daba. Era lo más hermoso, porque Dios era el que, como digo, siempre protegía a uno. Esa era una realidad pura. Pero sí, era mucho peligro, pero a la misma vez eran eficientes. Las respuestas en aquella época fueron muy eficientes, basado a la época. Podríamos decir entonces que, como tú pertenecías a varias instituciones a la vez, ¿habían otras personas que también hacían lo mismo? Sí, habían varias personas que trabajaban de la misma manera que yo. Bueno, vamos a decir, JM era bombero de la Cruz Roja. Y otras personas también, varias personas, que si vamos a mencionar son bastantes y no me van a dar para recordarles de todos los nombres de esos grandes voluntarios y esos grandes servidores públicos gratuitos, porque éramos públicos gratuitos. Podríamos decir que en esa época eso de respuesta coordinada entre todos existía en San Cristóbal mucho antes de que eso se hablara. Sí, sí. Porque como todos se conocían, trabajábamos coordinados, había una amistad entre los de las instituciones, creábamos como dice, un domo donde nos protegíamos y donde cada quien sabía lo que tenía que hacer. Que habían ciertas veces errores de voluntarios que por la emoción, el momento, rompían ciertas reglas, pero se coordinaba y se corregía en el momento. No había que irse a nada más allá de los extremos, que lamentablemente hoy día las redes sociales y las cosas pues han venido a dar mucha presión en esos temas. Pero lo de la coordinación y todo eso se viene aprendiendo desde aquella época. Desde la época de los 80 había mucha coordinación. Entonces, cuando ya Claudio dice, déjame probar fuera de los límites de San Cristóbal e irte a la capital a probar, a ver, ¿por qué ese paso? ¿Qué te motivó a ello? Fíjate que no fue tanto probar. Fue algo que me atraen. Y me dicen, yo siempre iba a la central con el director de mi provincia,
porque ya en ese entonces, luego que ya yo era un voluntario, me pasan a ser el asistente del de operaciones de mi ciudad. Cuando yo soy asistente de operaciones, luego me cambian y me ponen como operaciones. Basado a lo que el director iba viendo en mí, el desarrollo, él entendía que debía de seguir dándome una oportunidad de que yo dirigiera. Porque yo iba tomando un liderazgo entre mis hermanos, porque ellos eran todos mis hermanos, y lo han sido y lo serán siempre. Y ellos veían que me seguían, que trataban de trabajar conmigo. Lo más gracioso fue que al principio de que yo entro a la institución, me cuestionaron, porque me decían cómo yo, una persona de un recurso mayor, estaba trabajando ahí. ¿Qué yo hacía en la institución? ¿Qué yo buscaba en la institución en ese momento? Y yo los miraba y les decía, pero ¿por qué ustedes me preguntan eso? Siempre que salíamos una emergencia decía, ¿cómo usted se va a meter ahí? ¿Y cómo usted va a hacer eso? Y yo creo que eso lo motivó mucho de los jóvenes a verme, que yo siendo el nieto de una persona muy reconocida de la ciudad, me ligaba en ese ambiente y compartía en ese ambiente. Pero para mí fue el orgullo más grande que yo pude tener, servir junto a todos esos jóvenes que venían desde muchos diferentes barrios, de zonas marginadas, que los rescatamos a muchos de ellos y hoy día son grandes personalidades, son grandes personas en las comunidades que salieron de muy buen margen gracias a que Pedro García, Domingo de la Rosa, Carlos Ramírez, un sinnúmero de personas que para mí son celebridades, porque dieron el todo por el todo, a pesar de que no cobraban un centavo en la institución. Eran voluntarios todos. Y yo crecí y voy a la central porque era vía al director provincial. Voy a recoger, voy con él a buscar equipamiento, cosas que se daban siempre en los operativos, que lo distribuía el excelentísimo Eugenio Cabral. Siempre había reuniones. Entro una vez en una reunión, me acerco a ellos. Y me dice Eugenio Cabral, usted es tan joven, ¿por qué ahora usted es el jefe de operaciones de San Cristóbal? Y yo le dije, bueno, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo. Le dije a él, él me dijo, interesante. Me dijo, ¿te gustaría estar aquí con nosotros? Yo le dije, no, yo puedo aportar aquí, pero realmente yo me siento en asiento San Cristóbal mucho mejor. Y nada, ahí fue cuando me dijeron, usted va a ser parte de la brigada de rescate, que de ahí entra mi hermano Daniel, entra Guaroa, empezamos a compartir más, nos empezamos a juntar, cuando se coordinaba una emergencia, cuando se coordinaba algo, ellos siempre a la primera unidad que salía era San Cristóbal, cuando habían situaciones de emergencia difíciles. Vamos a tomar, para hablar un poquito de esos dos personajes. Vamos a empezar. ¿Cuál es su idea? Se ha hablado mucho de él. ¿Cuál es su idea de Eugenio Cabral? Eugenio Cabral. Usted que lo conoció y en cierta forma compartió con él, ¿verdad? En ciertas oportunidades sí, compartí con él, tuve en varias actividades con él y lo conocí. Él tenía sus condiciones y sus situaciones, pero lo único que siempre vi en él fue que él amó su institución y le dio respeto a la institución, porque a mí me dio a demostrar en dos oportunidades. Me acuerdo que el doctor Joaquín Balaguer bajó un decreto, una orden, no sé si te acuerdas, cuando se prohibió la extracción de materiales de los ríos de la República Dominicana. ¿Qué sucede? En San Cristóbal hubo una situación donde yo atrapé unos camiones, pero no directamente yo, claro, fueron la gente de Foresta,
que detuvieron unos camiones que eran de alguien muy, muy poderoso e importante del país. ¿Qué sucede? El coronel de Foresta me llama y me dice, Claudio, tenemos una situación y necesitamos que ustedes nos cubran a nosotros. Nosotros dijimos que ustedes fueron que atraparon los camiones y los tienen detenidos. Yo le dije, ok, ¿y qué usted quiere que haga, comandante? Y me dice, no sé, idéate algo, pero necesitamos tu apoyo para nosotros no perder la cabeza aquí. Y le digo, ok, perfecto, vamos a trabajar en eso. Yo hablo con Pedro García y le digo la situación que está pasando. Él me dice, Pedro García me dice, wow, tremendo compromiso el que nos quieren tirar a nosotros. Yo le digo, pero no, tranquilo, yo busco la manera de que lo vamos a resolver. Pues llegaron unos majestuosos caballeros y tiran una amenaza. Yo le dije, bueno, denme un minuto. Yo llamé a Eugenio Cabral y le expliqué la situación. Y Eugenio Cabral, no, tranquilo, yo me encargo. Eugenio Cabral bajó línea a Balaguer y le dijo lo que estaba sucediendo. Y fíjate que al final los camiones fueron llevados directamente para la presidencia. Porque Eugenio Cabral tenía un poder, porque era bocón. El hombre era bulloso. Ya que no existían las redes sociales era la voz de él. Él era el que alteraba y hacía que la prensa explotara, donde quiera que estuviera. Y él me demostró ese día que él no dejaba a sus hombres quedar mal. Porque después fueron donde mí, esas mismas personas, y me dijeron, su mayor debido respeto, nada de lo que se dijo o pasó, no pasó. Yo le dije, no, yo estoy tranquilo, a mí ustedes no me mortificaron nunca. Y sucedió ese tema. Luego me salió otra anécdota en un operativo de Semana Santa con Eugenio Cabral. Tuve problemas por la política. Ese era el momento que estaban los partidos en su apogeo político, querían montar, se había prohibido poner pancartas en las playas, pero el partido oficialista, sus políticos de mi zona de San Cristóbal, llegaron a las playas a poner pancartas y de todo por todos lados. Yo mando a parar que eso no me lo pueden poner porque eso fue lo primero que prohibieron y fue en la reunión que se hizo del Palacio. Y yo no quiero problemas. Y él me dijo que él era fulano, que yo soy fulano, y entonces dos oficiales de alto rango, coronel de la policía y del ejército, estaban a favor de él. Y yo le dije, bueno, esto no se va a poder. Yo me fui, volví a San Cristóbal, llamé a la línea directa del director, le expliqué la situación que estaba pasando y que me estaban haciendo pasar vergüenza. Y Eugenio Cabral me dijo, dame 10 minutos. 10 minutos luego, yo regreso a la playa. Cuando voy llegando, llegan un convoy. Y yo me quedo, ok, ¿quiénes son estos? Se apea un coronel de la Marina, se apea un coronel del Ejército y uno de la Aérea. Y preguntan por mi nombre y me dicen los muchachos míos, comando, hay problemas. Están preguntando por usted, parece que la cosa se puso peor. Y yo le dije, sí, bueno, pues yo voy y me acerco y cuando yo vaya a ustedes me preguntan mi nombre, y digo, sí, yo soy fulano y tal. Me dice, estamos aquí por una orden de la presidencia. Y toda la pancarta y todo se va a limpiar. Ese convoy que llegó ahí va a quitar, todo eso lo va a quitar ahora mismo. Y los oficiales que estaban aquí fueron ya retirados y regresados al palacio. Y yo dije, ok. Y entonces me acuerdo el síndico de San Cristóbal, ¿quién más era? Había unos regidores y otros ahí, diputados, y me fueron a decir, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo le dije, nada, simplemente di un complaint. Porque ustedes dijeron que ustedes son el partido de poder y que ustedes son los que mandan. Y yo entiendo que hoy mando yo, pues yo soy el director de la provincia. No, yo soy el oficial de operaciones de la provincia en aquel momento. Y entiendo que hay que respetarnos.
Si ustedes mismos fueron que pusieron la ley de no poner pancarta ni nada, pues. ¿Y qué tú moviste? Digo, no, nada, simplemente Defensa Civil hace su trabajo. Y ahí me demostró el director Eugenio Cabral que no me defraudó. Como mencionaste anteriormente, te tocó trabajar con una persona que hoy en día todavía no se cansa de hacer el bien, como es ese entrañable amigo Daniel Batista. Cuéntame de esa figura. Mi hermano Daniel Batista. ¿Cómo era su liderazgo en esa época? Tremendo. El liderazgo de Daniel Batista ha sido, se ha mantenido y seguirá siendo. Daniel Batista es un gran hombre, ama lo que hace, se ha dedicado. Tuvo sus pequeños problemas, como todos allá lo hemos tenido con las instituciones, porque allá se manejan mucho los asuntos de poder político y demás. Y yo creo que lo que ha sucedido con mi hermano Daniel Batista es que él ha sido un hombre que siempre se ha enfocado hacia el bien y hacer las cosas de manera exitosa. Daniel es una gran persona en todos los aspectos. Él es claro, él es recto, claro y muy pulcro en lo que hace. Y lo que hace lo hace con amor. Y me enseñó mucho en aquella época. Tanto él como Guaroa me enseñaron bastante. Y también en esa época de Daniel y Guaroa estuvo un gran personaje que era el señor Espinal. Otro tremendo caballero. Y Atahualpa, que fue también eran del equipo. Fueron hombres increíbles, de mucha capacitación, mucho entrenamiento, y siempre estaban a la vanguardia. Y qué te puedo decir es que ellos se lidiaban como en los aspectos que yo manejaba a nivel de entrenamiento en Puerto Rico. Yo veía las mismas condiciones en ellos. Es más, a veces yo creo que ellos tenían como un alguito más allá, porque República Dominicana es un libro de enseñanza a nivel de emergencia, porque que en nuestro país es otro tema. ¿Qué era Daniel Batista? ¿Qué función desempeñaba Daniel Batista, Guaroa y Atahualpa Rit para la época que tú estuviste? Daniel Batista era refugio. Era el oficial de refugio y planificar. El caballerísimo comandante Guaroa era el de planes, planificación de la institución. Y Atahualpa trabajaba en el área operacional. Era a nivel operacional. Atahualpa era el que manejaba todo lo que era asunto de respuesta de emergencia. Atahualpa era uno de esos verdugos, como le digo yo, de aquella época. Que donde decían, llegó Atahualpa, todo el mundo miraba, ¿dónde está Atahualpa? ¿Dónde está? Siempre estaban ahí todo el mundo atento. Esos fueron 3 hombres increíbles, que no lo voy a negar. Se sabe de la muerte de Eugenio Cabral. Sí. Estuviste en ese cambio. ¿Quién llega después de Eugenio Cabral? Bueno, llega... No me acuerdo bien el nombre de ese director. Él era del PLD. Cuando Eugenio Cabral cae, él toma la rienda de la institución. Pero muy poco. Duró muy poco en la posición. Ahí luego entra, después de ese personaje, que no me acuerdo el nombre, Dios mío, de ese director. Yo solo sé que él era del cosa político de Leonel Fernández. Pero no me acuerdo quién era. Porque yo realmente trabajé con las instituciones, pero yo nunca trabajé por partido. ¿Ese era el periodista que tú estás mencionando? Creo que el periodista. ¿El Pidio Báez? El Pidio Báez. Okay. Él fue que era director. Después de Eugenio Cabral, el Pidio Báez fue que toma. ¿Trabajaste con él? Sí, yo trabajé con él. No directamente. Porque ya cuando Eugenio Cabral se muere, él entra, toma la posesión de Eugenio Cabral y el tiempo que duró yo casi nunca llegué ahí a la oficina. Ya yo me mantenía en mi área
de teletrabajo. Ya yo no me acercaba mucho, ya se había ido, creo que se me había ido Guaroa, Daniel, Atahualpa ya se había alejado un poco de la institución, estaba en otros asuntos ya más diferentes de ahí de la institución que había sido transferido para esas áreas. Y el Pidio Bay yo casi nunca trabajé directamente con él. Me mantuve un poquito enfocado en la provincia, en mi área de operaciones. ¿Quién llega después del Pidio? Mi otro mentor, ¿Cuál era ese? Deme su nombre. General de los Santos Sánchez. Hábleme, ¿qué usted hacía con ese director de los Santos Sánchez? General, queda abierto ahora mismo aquí en esta entrevista que quisiera que usted también contara su historia. Y será muy bienvenido porque es un gran hombre, un gran hombre. Entra de los Santos Sánchez, pero tengo para decirte que de los Santos Sánchez, antes de que fuera director y todo eso, yo trabajaba con él. ¿En cuál lugar? En el CPI, para el Centro de Capacitación de Instructores en la República Dominicana, a través de la oficina de la OSDA y creo que era Obra Pública, que tenía en aquel entonces era cuando se hacían, de ahí era que venían los instructores de instructores para ser instructor en la República Dominicana. ¿Qué hago ahí en esa nueva factura? Antes de entrar ahí, yo me capacité, me preparé y me entrené con él a nivel de instructor de instructores para en la República Dominicana, correcto. Fui a Costa Rica, fuimos diferentes cursos de lo que él me enviaba. Estuvimos moviendo las diferentes zonas y luego que a él lo nombran director de la Defensa Civil, pues yo no me había enterado porque en esos momentos yo simplemente estaba enfocado en San Cristóbal, pero no sabía que a mi jefe me lo habían hecho ya director. Pues él me manda a buscar. Habían una situación, unos desenlaces y me preguntó que si yo podía contar con él y él podía contar conmigo. Y yo le dije, usted sabe que hemos trabajado de la mano, gracias a ustedes yo he aprendido otras cosas nuevas. Y él me dice, pues, te voy a designar como director de la provincia de San Cristóbal. Y yo le dije, pero ¿usted está seguro? Dice, sí, te quiero poner allá por ciertas razones, pero te quiero ahí. Yo le dije, ok, no hay problema, pues vamos a trabajar. Pero lo que pasa es que ya yo era el director también de CEPREMI, que era una institución que ellos habían creado, un grupo de técnicos y profesionales. ¿Qué es lo que significan las siglas? CEPREMI, Centro para la Prevención y Mitigación de Desastres. Ok. Ese es el CEPREMI. Nosotros hacíamos análisis, investigación y capacitación. ¿De qué fecha, de qué año estamos hablando? Estamos hablando 95, por ahí 93, por ahí más o menos. ¿Qué trae esta nueva jefatura a la defensa civil? ¿Qué trae de los Santos? Muchas creaciones nuevas, muchas cosas que... ¿Cómo cuáles? El COE es por el que se forma. Él es que crea el COE. Él es el que comienza a mover esos papeles, todas esas cosas. Él crea desde la base principal lo que es la coordinación y todo lo que se habla sobre el COE. El general de los Santos Sánchez es el creador de esa misión. Yo te lo digo textualmente y visual que yo lo vi desde el principio que empezó todo. Saquen su mascota y su libreta de notas y apunten esos datos, ¿eh? Por ahí es que comienza la historia entonces de lo que conocemos hoy como el Centro de Operaciones de Emergencias. El COE, que fue creado para coordinar a través de la Defensa Civil.
no era independiente. El COI era como te digo, Como una rama más que el general saca para la coordinación y facilitar el movimiento y proceso de los equipos de todas las instituciones gubernamentales y privadas. Desde ahí nace el COI. Esa fue la idea que el general creó para la coordinación de todas las instituciones, donde él abre un salón para que eso se trabaje desde ahí, para la facilidad del personal de emergencia de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, tuvieran acceso rápido e inmediato y comunicación efectiva para el desplazamiento de equipamiento y personal a nivel de todas las emergencias que sucedieran en el país. De ahí sale el COI. Ahí es donde nace el COI. General de los Santos Sánchez lo trae y ejecuta esa misión. Todo el tiempo que estuvo el general ahí, tú fuiste encargado de la provincia de San Cristóbal. Sí, todo el tiempo. ¿Qué más hiciste ahí o qué hiciste ahí como encargado de San Cristóbal? San Cristóbal, cuando yo tomo la dirección, comenzamos a preparar, a desarrollar. La provincia empieza a crecer. Nos trasladaron hacia la gobernación. Me acuerdo, el gobernador me facilitó la entrada en el primer piso, me dio todo el ala derecha. Me dijo que eso nos lo iba a dejar a nosotros. Ahí estaba la Junta Central de San Cristóbal, estaba ubicada ahí y fue removida y llevada a una nueva oficina, que fue cuando Leonel creó y le hizo la oficina a la Junta Central Electoral, separado de ahí. Entonces el gobernador, en aquel momento yo llego, la Defensa Civil está un poquito en el aire. No tiene todas las comodidades y facilidades de estarlo. Pues entonces nos trasladan de una oficinita que no tenían a todo ese espacio grande, con la parte de derecho al parqueo completo de la parte de atrás de la gobernación, para nosotros parquear las unidades o cualquier tipo de equipo que tuviéramos. Y de ahí comenzamos a crecer. Luego, en un proyecto que estaba procesándose, que era un proyecto de las Naciones Unidas en ayudarnos en equipamiento, unidades de transporte, yo hice un informe que gané, me lo gané. De los Santos me dijo, el informe tuyo fue uno de los más precisos y más coordinados, y me dijo, me alegra porque veo que estás aprendiendo a hacer informe como yo quiero. Y dice, y por eso entonces la unidad que tengo, ahora mismo tengo 4 unidades, te voy a dar una a ti para que San Cristóbal tenga su primera unidad. Ahí nos da una ambulancia chiquita, las primeras que llegaban al país, no sé si te acordarás, esas unidades pequeñas, le decían la pollitos, que eran que la Cruz Roja recibió de España, recibió muchas unidades más grandes de esas. La Nissan, pero yo tenía la chiquitica, la pequeñita, de las primeras que tiran ellos, unas pequeñas. Algunas veces somos un poquito incrédulos y ahora estamos viendo esta foto. ¿Me podrías tú decir cada uno de los que se ven en esta foto? Bueno. Lo puedes señalar con el dedo porque yo lo tengo aquí en la cámara. Ahí está Languasco. ¿Dónde está Languasco? Lo puedes señalar con el dedo, por favor. Acá. Ok. Es el Languasco. Tenemos Julián, aquí detrás. Él era de Puerto Rico, no me acuerdo ahorita el nombre bien. Él estaba eso era un entrenamiento que estábamos dando en Dajabón, hacia la frontera. Aquí tenemos a nuestro querido hermano Luis. Luis Arias. Luis Arias. Tremendo caballero. Tenemos, no me acuerdo el nombre de él, en paz descanse, que murió. Excelente en operaciones, era del equipo de operaciones. Él es de la zona de cerca de Herrera, no me acuerdo ahorita, pero hay una persona ahí que lo conoce. Creo que Gregorio sabe de quién yo estoy hablando.
Tenemos también, hay un grupo bastante, aquí tenemos al primer teniente médico del ejército, que él era, oh my God, ahora el nombre no me sale, Dios mío, de ese gran caballero. Eso eran todos del equipo de operaciones de la defensa civil. El del chamaco se me parece a alguien. Sí, el del chamaco, creo. ¿No será Mañana ese? Mañana. ¿Ese Carlos Mañana? Ese Carlos Mañana. Sí, se me pareció Ese mismo, desde el sí, principio, Carlos ¿verdad? Mañana. Mi Sí. hermano Carlos Mañana es tremendo caballero. Eso es, óyeme, esos fueron de la verdadera época cuando el brigadista y el voluntario servía con amor. Eso es una realidad. Mira que lo vi y dije, se me parece Sí, a Carlos no, Mañana, es que, pero... es que si tú le ves la cara de hoy día, nada que ver con No, esa, no, esa carita no. de muchachito. Esa cara de muchacho joven y era muy diferente. Pero sí, ese era Carlos Mañana. Ese sí, de que le No, vi la ya cara. ¿no? Te llegó, ¿Viste? te llegó rápido. Sí, ese era del equipo que teníamos, un equipo de la institución que nos mandó Eugenio Cabral ahí. Fuimos a hacer una exploración de unas pruebas de comunicaciones y para ubicar ciertos puntos estratégicos en el país, porque Eugenio Cabral quería instalar más equipos de repetidores para una eficiencia en la comunicación de la defensa civil. ¿Qué tiempo entonces duró el general ahí? El de Los general Santos? duró el periodo, como quien dice, después que salió el pidio ahí, hasta que vino el cambio de gobierno. Cuando ya el PRD gana, entonces, a él lo sacan de la posición inmediatamente. ¿Tú te quedas en la defensa civil o Bueno, partes de ahí? cuando él se va, yo pongo la renuncia, porque me siento un poquito desencantado, tanto cambios y dramas, y cuando tú estás viendo que alguien está haciendo algo tan hermoso y un trabajo tan excelente, y por asuntos de política lo cambian, porque esa es la tristeza de nuestro país. Porque yo entiendo, el gobierno gana, o lo que sea, gane por el partido que gane. Yo entiendo que los oficiales y las personas de carrera y de capacitación de instituciones no deben de ser removidos. Eso es un error muy garrabasal, que por eso es que no avanzamos en la República Dominicana. Por eso es que no se avanza y por eso es que nunca logramos los objetivos de crecimiento y fundamento en las instituciones. Porque siempre viene una cara nueva o viene alguien que realmente no tiene el conocimiento o la capacidad para seguir manejando ese desarrollo. Es así, lamentablemente. ¿Renunciaste y hacia dónde te diriges entonces? ¿De qué fecha estamos hablando? Me renuncio, pero no me dejan ir. ¿De qué fecha estamos hablando? Ya estamos hablando entrando ya en el 2000. En el 2000. Sí, inmediatamente ya cambia de gobierno y... ¿Quién llega ahí a la defensa en esa época? En San Cristóbal. Bueno, en la nacional, diría yo, ¿no? En la nacional. Porque tú me dices que sustituyeron al general. Sí, pero no, ni me acuerdo del nombre, para decirte sincero. Yo ni me acuerdo a quién fue que pusieron por él. En ese momento, déjame ver si puedo refrescar. No me acuerdo exactamente. No me acuerdo bien porque me desconecté. Yo me desconecté porque yo realmente ya no me sentía cómodo al ver tantos cambios, y yo pido la renuncia. Cuando yo pido la renuncia, se me niega la renuncia. Me dicen que no, que basado a lo que ellos están viendo en los archivos, yo tengo bastante capacitación y que los políticos de la provincia de mi pueblo, ninguno pusieron ninguna objetividad. Tanto la nueva gobernadora, tanto el síndico, ninguno de ellos, que eran ya del Partido Nuevo, ellos dijeron que no, que yo era una persona que
que podía quedarme ahí si quería. Pero yo realmente ya yo tenía otros aspectos de salir, de hacer un cambio en mi vida y de moverme hacia nuevos horizontes. Y decido salir de allá, pero tanto en los bomberos, duré un tiempecito en los bomberos antes de irme, me quedé con los bomberos por un tiempo, dándole apoyo porque hubieron momentos en que yo casi no podía estar con ellos por la posición que yo estaba. Pero cuando se presentaba algo donde se me necesitaba como bombero, yo siempre estaba ahí presente. Entre eso estaba mi hermano Conrado Bernal, Corporán de los Santos, Israel, Payano. Si nos vamos, son tantas las personas, Aldrin, que yo he conocido y que pasaron alrededor de mi vida en buenas acciones. Háblanos de esta nueva foto que tenemos aquí, que te vemos con el uniforme. Sí. Ese uniforme duró poco porque... Es un uniforme de Puerto Rico. Ok. Ese es el uniforme de operación y rescate de Puerto Rico. A nivel de lo que es Rescue A&T. ¿Pero que tú lo usabas allá o En Dominicana en yo lo Dominicana? usaba. Sí, yo siempre usé mi uniforme de Puerto Rico. ¿Dónde fue esa foto? Eso fue un evento donde estaba el presidente Balaguer. Yo estaba en la seguridad de emergencia para cualquier situación, asunto médico o cualquier circunstancia que sucediera. Ahí yo estaba más o menos al frente de la tarima. Esa foto me la tiró un periodista. Me la tiró y me la envió. Me la mandó a la oficina. Y me dijo que lo más elegante que él podía ver era un voluntario a nivel de mi posición, uniformado correctamente con un uniforme de respuesta. Que yo era muy diferente a los demás, que por qué me hizo la pregunta. Y yo luego me senté con él un día, lo invité a la oficina y conversamos. Y le dije que lamentablemente la institución como nosotros, porque ese color de uniforme así, eso se usaba, la defensa civil lo usa allá en Puerto Rico. Ese es el que se utiliza para el personal que está en servicio. La franela naranja viene siendo para el voluntario, que es temporal, que solamente se presenta cuando hay emergencia. Para esa época. Exacto, para esa época. Solo para cuando iban a emergencia. Pero ese era el uniforme regular de todo lo que estábamos a nivel, como bien dice, capacitado y activo para servicio. Entonces ya cuando Claudio, no le aceptan la renuncia, pero ya cuando Claudio decide realmente ya voy a salir... Mediados del 2000. Mediados de 2000. Mediados del 2000. ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo a mi ciudad natal. Me dirijo a mi ciudad natal, New York. Voy a casa de mi hermana. Me quedo unos días ahí. Luego de ahí decido que la vida neoyorquina no es para mí realmente. Mi abuelo me enseñó que la paz no tiene precio. Y vengo a visitar a mis amigos y primos que viven aquí en Massachusetts. Y me vengo a dar una vuelta. Mi hermana me dice que qué yo voy a hacer en ese campo. Y yo le digo, bueno, yo estoy buscando paz, yo estoy buscando tranquilidad. Y ya yo creo que tuve mucha acción y mucho peligro y ahora necesito otra nueva forma de vida. Ya debo bajarle un poquito a las líneas y estabilizarme un poco emocional y familiar. Y aquí solo, empecé de nuevo mi vida, llego a este pueblo y primero vivía en un campito más para allá, que era campo. Pues ahí llego, viven unos familiares míos y unos amigos y me quedo ahí, empiezo la vida de los Estados Unidos. Orgullosamente digo, empecé de abajo. He empezado de abajo, he luchado, me he mantenido y sigo, como dice, cada día tratando de mejorar y ir avanzando en todo. Y aprendo, vivo en un cuartico. Cuando llego aquí,
rento un cuarto pequeño para empezar mi nueva historia de vida. Ahí me preparo, empiezo a machucar otra vez mi idioma, que era mi idioma oficial. Yo lo manejaba, pero no un 100%, yo manejaba un 30% en aquel momento, que yo solo venía aquí de vacaciones, pero nunca me quedaba, no tenía ese tipo de conversación, pasaba en la República Dominicana hablando un español todas las 24 horas. Entonces venir aquí fue reencontrarme con un idioma perdido, que apenas podía leer un poco y hablarlo con una gramática patética. Ahí empiezo y consigo trabajar en una compañía de cosas que hacen cosas médicas. Empiezo ahí, poco a poco me voy levantando. Mi primer carrito del 1986, no mentira, 84, era un Nissan Sentra. Fue mi primer carrito 4 semanas después de estar aquí. Me costó $250. La persona me advirtió que la transmisión no estaba muy buena y yo le dije que eso era simplemente para moverme localmente, que no era que yo lo necesitaba para irme lejos, sino para ir al trabajo, ir al súper, comprar mi comidita, enterrarme en mi cuartico, en mi habitación. Y de ahí poco a poco, Aldrin, fui levantando y fui creciendo, mirando y observando, porque en este país la misión es enfocarte, no desenfocarte, porque ese es el tema de muchas personas a veces. Nos enfocamos más en ciertos objetivos de vida, de creer de que me voy a morir mañana, me tengo que gozar la vida. Y ese es un error. Usted tiene que ir preparando y abriendo el hoyo donde va a almacenar la comida para luego tener un poco de objetividad de crecimiento, porque las personas a veces piensan que ven a uno aquí, tal vez ya uno esté en otras posiciones, pero realmente de la vida que yo tenía en Dominicana y venir aquí a vivir, yo lloré los primeros días. Yo lloré, Aldrin, yo lloré fuertemente. ¿Cómo fueron esos primeros años? Bueno, para mí el primer trimestre fue lesión de vida. ¿Por qué? Frío, solo, sin mi familia, viviendo en un cuartico, un cuarto frío. ¿Sabes? De esa gente que a veces no quieren que tú prendas un girercito o no te prenden casi la boila. Porque